Leyendas de lo desconocido. Es hora de que apagues las luces y te sumerjas en mi historia. La tumba de los susurros. Era una noche fría y oscura de otoño, cuando decidí visitar el cementerio local. Siempre me había fascinado lo antiguo y misterioso del lugar, con lápidas cubiertas de musgo y árboles retorcidos, que parecían susurrar secretos al viento. Entré por la vieja puerta de hierro y caminé lentamente entre las tumbas, con solo la luz de mi linterna para guiarme. Me detuve frente a una tumba en particular, una que parecía más antigua que el resto. La lápida tenía grabados que apenas se podían leer, pero lo que pude distinguir fue un nombre: Isabel. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta que eran voces, débiles y distantes como si provinieran de la misma tierra. Intenté alejarme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Los susurros se hicieron más claros y pude distinguir palabras como ayuda y sálvame. Miré a mi alrededor desesperado, pero no había nadie, solo lápidas y oscuridad. Con cada segundo que pasaba, los susurros se volvían más fuertes, hasta que sentí que me perforaban los oídos. En un último esfuerzo me libré y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Nunca volví a ese cementerio, pero cada vez que paso cerca, puedo jurar que aún escucho aquellos susurros pidiendo ayuda desde la tumba de Isabel. El guardián del cementerio. Mi abuelo siempre decía que en el cementerio del pueblo tenían un guardián, un espíritu que protegía el lugar y mantenía a raya a los intrusos. Nunca creí en esas historias hasta una noche de invierno. Era cerca de la medianoche cuando mis amigos y yo decidimos visitar el cementerio. Queríamos demostrar que no teníamos miedo y que las historias del abuelo eran solo cuentos para asustar a los niños. Nos colamos por una parte rota de la cerca y comenzamos a explorar. Todo estaba en silencio excepto por el crujido de nuestras pisadas sobre las hojas secas. De repente vimos una figura en la distancia. Al principio pensábamos que era un guardia nocturno, pero al acercarnos nos dimos cuenta que no era humano. La figura era alta y delgada, con una túnica oscura que ondeaba en el viento. Mis amigos comenzaron a reírse, creyendo que era una broma de alguien del pueblo. Pero cuando la figura comenzó a avanzar hacia nosotros, sus risas se convirtieron en gritos de pánico. Nos dimos la vuelta y corrimos, pero yo tropecé y caí. Mientras me levantaba miré hacia atrás y vi que aquella figura estaba más cerca. Sus ojos brillaban con una luz extraña y su rostro estaba cubierto por una sombra. Sentí un frío indescriptible y un terror que nunca antes había experimentado. Logré levantarme y correr, pero la imagen de aquel guardián quedó grabada en mi mente. Desde esa noche nunca he vuelto a burlarme de las historias del abuelo. Ahora sé que hay cosas que es mejor no desafiar. El entierro no autorizado. Había oído rumores de que algunos enterramientos en el cementerio local no estaban registrados oficialmente. La curiosidad me llevó a investigar más, y una noche decidí ir a comprobarlo por mí mismo. El cementerio estaba envuelto en una niebla espesa cuando llegué. Con mi linterna en mano busqué en las secciones más antiguas, donde se decía que se realizaban entierros ilegales. Caminé durante un buen rato hasta que encontré una tumba reciente, sin nombre ni fecha, solo una cruz de madera. Mientras inspeccionaba en el área, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Decidí seguir buscando pistas y empecé a excavar alrededor de la cruz. A medida que cavaba, sentí una presencia a mi alrededor, como si alguien me estuviera observando. Finalmente mi pala chocó con algo sólido. Limpié la tierra y vi una caja de madera, pequeña y desgastada. Antes de poder abrirla, sentí un frío intenso y una mano invisible me agarró el hombro. Solté la pala y caí al suelo, incapaz de moverme por el terror. La niebla se espesó a mi alrededor y vi sombras moviéndose entre las lápidas. Escuché susurros y gemidos, como si las almas de los muertos estuvieran furiosas por mi intrusión. Finalmente logré levantarme y huir, dejando la caja y todo lo demás atrás. Desde esa noche no he vuelto a ese cementerio, no he intentado investigar más. Lo que sea que esté enterrado allí, prefiero no saberlo. La lápida desplazada. Una tarde de verano decidí visitar el cementerio del viejo barrio, un lugar que había sido casi olvidado por todos. Había escuchado rumores sobre lápidas que se movían solas, así que quise verlo con mis propios ojos. Cuando llegué, el sol ya empezaba a ponerse. Caminé entre las tumbas notando cómo algunas lápidas estaban inclinadas o parcialmente enterradas. Encontré una en particular, que parecía haber sido recientemente movida, aunque no había señales de trabajos recientes. Mientras inspeccionaba, sentí una vibración en el suelo. Pensé que era un temblor, pero cuando me enderecé vi que la lápida se había desplazado unos centímetros más hacia un lado. No podía creer lo que veía. Toqué la lápida y al hacerlo, una sensación de frío recorrió mi brazo. De repente escuché un gemido bajo y gutural, como si viniera de la misma tierra. Retrocedí asustado y vi cómo la lápida se movía de nuevo, esta vez más rápido.
La tierra alrededor comenzó a hundirse, revelando un ataúd roto. No esperé ver más. Salí corriendo del cementerio, con el sonido de esos gemidos siguiéndome hasta que estuve fuera. Nunca he contado esta historia a nadie, pero cada vez que paso cerca de ese lugar, me aseguro de no mirar hacia adentro. La cripta de los lamentos. Siempre había tenido una fascinación por las criptas antiguas, y el cementerio de mi ciudad tenía una especialmente famosa por sus leyendas. Decidí visitarlo una noche, armado solo con una linterna y mi valentía. La entrada a la cripta estaba semioculta por la maleza. Empujé la puerta pesada y oxidada y descendí por las escaleras de piedra. El aire era espeso y húmedo, y el silencio era ensordecedor. Al llegar al fondo me encontré con una sala grande, con varias tumbas familiares. Mientras exploraba comencé a escuchar murmullos, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. El miedo me invadió, pero intenté mantener la calma y encendí de nuevo la linterna. En el haz de luz vi sombras moviéndose entre las tumbas. Los murmullos se volvieron lamentos, gritos desgarradores que me helaron la sangre. Intenté encontrar la salida, pero parecía que la cripta había cambiado. Las paredes se habían acercado y los pasillos se estrechaban. Finalmente encontré la escalera y corrí hacia la superficie, sintiendo que algo me perseguía. Al salir la puerta se cerró de golpe atrás de mí y los lamentos se desvanecieron. Nunca he vuelto a esa cripta, pero aún puedo escuchar esos gritos en mis pesadillas. El vigilante nocturno. Había oído historias sobre el vigilante nocturno del cementerio, un hombre que supuestamente había muerto en extrañas circunstancias y cuya alma seguía patrullando las tumbas. Decidí comprobarlo una noche, con más curiosidad que miedo. Llegué al cementerio alrededor de la medianoche. La luna llena iluminaba el lugar, proyectando sombras largas y tenebrosas. Caminé entre las lápidas intentando mantener la calma. De repente vi una figura a lo lejos, un hombre con un uniforme antiguo de vigilante. Me acerqué lentamente, pero cuando estaba a pocos metros, la figura desapareció. Sentí un frío glacial y escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Los pasos continuaban acercándose cada vez más. Intenté mantener la compostura y seguir investigando, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Finalmente decidí marcharme, pero cuando me dirigía a la salida, el vigilante apareció de nuevo, bloqueando mi camino. Sus ojos vacíos me miraron fijamente y sentí un miedo paralizante. No podía moverme ni gritar. La figura levantó una mano y señaló una tumba cercana. Miré hacia la tumba y vi mi propio nombre grabado en la lápida. Sin entender cómo, logré romper el hechizo y corrí hacia la salida. Al cruzar la puerta me desplomé. Desde entonces evito ese cementerio a toda costa, temiendo que el vigilante nocturno esté esperando mi regreso. Dale me gusta y suscríbete. Nos veremos en la siguiente historia.